Ahora estamos en periodos eleccionarios prácticamente en todos lados, ¿no? Europa, recientemente Inglaterra, también, o sea, Gran Bretaña, pasó su proceso electoral. Otro poco tenemos el proceso electoral en España, también un proceso muy interesante. Francia también dentro de poco. Y hay, bueno, hay ciertas tendencias que están bastante marcadas y vamos a ver en qué, si se confirman o no. Hay un prácticamente lo que podríamos llamar, no sé si llamarlo un mal endémico o un bien endémico, depende cuando, cómo uno lo quiere ver, pero en los procesos electorales generalmente hay una desgregación del mapa político. Es decir, la historia de los viejos grandes partidos dominantes que llevaban la masa popular, digamos, de digamos, 50% frente al otro 50%, 45 a 60 o 40 a 60, se resquebrajan. O sea, los grandes partidos se resquebrajan, inclusive Inglaterra, ¿no? Que siempre fue, y el sistema electoral que apoya, perfila a dos grandes bloques, también ya hace varios años que se resquebrajó y se transformó en un tripartidismo y anduvo cerca del cuatripartidismo, ¿no? Todo el sistema electoral, como ustedes saben en Inglaterra, o los que no saben, está hecho en forma regionalista, ¿eh? Y se funda justamente en una situación tal en la cual no permiten a pequeños grupúsculos llegar al Parlamento. Es el sistema de winner takes all, que quiere decir el ganador toma todo en una región, por ejemplo. Si un partido tiene, póngale 55% de los votos y el otro partido 45% de los votos, ¿no? Gana el 55%, por supuesto, en esa región, los delegados del 55%, pero los 45% de esos desaparecen. O sea, esos votos desaparecieron, no pertenecen más a nadie, ¿no? Entonces, eso, si hay partidos pequeños que andan, tengan 40% de los votos en esa específica región, esos votos desaparecen. Por ejemplo, de esa forma, el partido que surgió como un partido muy importante en Gran Bretaña y que se hizo muy famoso justamente en el medio europeo, que es el UKIP, el United Kingdom Independent Party, que es un partido de derecha, desapareció, prácticamente no apareció en el mapa político parlamentario británico, ¿cierto? Esa es una situación muy particular, pero también en Inglaterra, que apoya el doble partidismo, ya estamos viendo la disgregación. En España es muy probable que el Partido Socialista, el PSOE y el Partido Conservador tampoco tengan mayoría, ergo van a tener que gobernar con coaliciones. ¿eh? Este, que tiene sus puntos buenos y tiene sus puntos malos. El sistema político israelí es un sistema político representativo, parlamentario representativo, en donde se le da mucha cabida, lo voy a explicar por qué, a pequeños grupos partidistas que no están excluidos. ¿Qué quiere decir que no están excluidos? No están excluidos porque el nivel para ascender al Parlamento es un nivel bastante minimalista a nivel internacional, es decir, si uno le pone, a ver, un 10% para que no suban, por ejemplo, como en Turquía, entonces ningún partido medio minoritario con tendencia a crecer puede crecer lo suficiente como para pasar ese 10%. En el caso de Turquía, por ejemplo, tuvieron el caso del partido kurdo, que hicieron todo lo posible para bloquearlo, pero pasó ese 10% y ahí está, ¿no? Lo que, entre otras cosas, le impide gobernabilidad a este buen señor Erdogan, que en su principio lo que quería era tener una mayoría absoluta en el Parlamento para hacer una reforma constitucional. Eso desde algunos lugares lo ven como muy bien. Para Erdogan, por supuesto que es un fracaso, porque aparte de ganar las elecciones, que está bien que ganó las elecciones, pero no puede gobernar. O sea, no puede gobernar de acuerdo al plan que tiene él para gobernar. Bueno, entonces, pasamos a la situación de Israel. Israel es un sistema representativo, pluralista, este, quizás un poco, en cierta forma, como lo fue en su momento la República de Weimar,
antes de que suba el nazismo. Es decir, un sistema muy representativo, muy abierto, muy pluralista, en donde en un momento determinado tenía hegemonía política, tuvo el partido fundador de Israel prácticamente, que fue el laborismo, en sus diversas facetas, llamado Mapai, llamado esto, llamado lo otro, o sea, todos los movimientos que conjugaban el laborismo, y que del 77 para adelante pasó a ser el Likud. Desde ese momento, el 77 para adelante, el partido Likud, que es el partido, digamos, centro-derecha, pasó prácticamente a gobernar, fuera de algunos lapsos en que ganó el laborismo, pasó a gobernar hasta el momento actual. Pero básicamente se podía hablar en esos momentos aún de un doble partidismo con otros grupos. Uno podía decir, bueno, perfecto, estaba el Likud, estaba el laborismo, y habían otros partidos que estaban dando vuelta por ahí. Generalmente, ya desde el 77 para adelante se estaba fundando un partido de centro, no centro-derecha o centro-izquierdo, de centro total, que en diversas elecciones de Israel ocupó plazas en el Parlamento con diversos nombres. Era como diciendo, la sociedad israelí tiene una suerte de centro-izquierda, el laborismo, un centro-derecha, después aparte tenía una izquierda un poco más izquierda, y ciertos grupos de derecha más de derecha, pero en el medio había una especie de población que representaba a lo que podríamos llamar un punto medio entre centro-derecha y centro-izquierda, que desaparecía después de cada elección, pero se transformaba, es decir, desaparecía, pero volvía a aparecer con diversos nombres. El partido Shinui, Dash, le puedes llamar de diversos nombres, y últimamente era el partido de este periodista Yair Lapid, que acompañó o más o menos seguía la misma línea que tuvo el padre, Tori Lapid, que también pertenecía a esos movimientos del centro. Hasta ahí va la cosa. Lo que pasa es que generalmente, como ustedes entienden, cualquier gobierno israelí, cualquiera que sea, tiene que formar, y Kadima, por supuesto, que inclusive que fue una disgregación, Kadima fue una disgregación del partido Likud, que fue un invento de Arik Sharon para poder hacer, digamos, un paso de no de negociar, de entregar la franja de Gaza. Se fue del Likud, fundó ese partido Kadima y funcionó por un tiempo también. Después desapareció o se achicó tanto que hoy prácticamente no existe, ¿no? Pero básicamente a lo que voy es de que la política israelí es una política de coaliciones. O sea, lo que obliga a esa disgregación del mapa político es que cualquier partido que gobierne tenga que formar coalición. Ahora, ¿qué pasó en las últimas elecciones y por qué fuimos a las elecciones y cómo esa política de coalición llevó a la situación actual? Generalmente, y este es un punto muy importante y quizás está el punto para destacar, desde 1977 prácticamente hasta ahora, que como dije anteriormente, gobernó la derecha, el centro derecha, con diversos puntos, digamos, algunas bajadas, por ejemplo, digamos, el momento que hubo el gobierno de Rabin, que fue uno, que después, Rabin fue asesinado, después ganó Netanyahu, y después posteriormente hubo otro lapso que fue el gobierno de Ehud Barak. Esos fueron los lapsos que el laborismo ganó el poder dentro de lo que se podría llamar periodos hegemónicos de la derecha. En el medio también hubieron gobiernos de unidad nacional, gobierno de unidad nacional entre derecha y izquierda, o digamos centro-derecha y centro-izquierda, que sirvieron para cumplir ciertas funciones, inclusive en el campo el campo económico. Era un momento de suma inflación que había que bloquearla, y ahí sirvió esa unidad nacional. Pero básicamente la hegemonía desde el 77 para adelante es una hegemonía tendiente al centro-derecha. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el centro-derecha siempre tuvo que gobernar, obviamente, con colaboradores. Y generalmente esos colaboradores, de alguna forma u otra, provenían de lo que se podría llamar el centro del país, sea Daesh, sea el que sea, y en algunos momentos bajo unidad nacional. En las últimas elecciones lo que sucedió fue de que
tuvo que gobernar con este partido que fue el Partido Estrella también, que fue una especie de surgimiento de un partido también del centro del país, del centro, una ciudadanía que se podía manifestar como una ciudadanía burguesa, metropolitana, dirigida por este periodista Yair Lapid. Y bueno, entonces el partido de centro derecha tuvo que gobernar en conjunto con este buen señor Lapid y formar un gobierno de coalición que era básicamente de la forma que el partido Likud, centro derecha, a veces tendiendo más a la derecha, a veces tendiendo más al centro. Ahora vamos a hablar de los cambios que hubo también en ese partido, pero podía gobernar con esa suerte de coalición que en el juego político lo tiraba más al centro. Entonces uno puede decir dos cosas al respecto. Algo que favorece a toda la ciudadanía, que el país no se vuelca a ningún extremo. Entonces, cuando tiene un partido del centro que puede gobernar junto con un partido Likud, que es un partido, digamos, que envuelve a varios sectores de la población, y varios sectores, uno puede decir, bueno, es un partido de derecha, pero sí, bueno, tiene sectores que son más de derecha, otros sectores mucho más centrados. Entonces, digamos que los bloques centrados de un lado y el partido centro del otro mantenían, digamos, al país dentro de una zona equilibrada, que era lo que aparentemente se necesitaba para poder dialogar con el mundo, si lo queremos llamar así. Básicamente todo eso quería decir una sola cosa, que los planes o lo que la derecha israelí concebía como los planes que se tenían que hacer no se cumplían, no se hacían. O sea, uno podía votar a la derecha por 1, 2, 3, por lo que sea, pero la derecha tenía que funcionar de forma tal que debía cumplir con los, con los preceptos que le obligaban desde el centro del país. Ese era el nivel con que se manejaban las cosas. Desde el momento que Netanyahu asume el poder, más o menos ese balance se fue manteniendo. Ese balance se fue manteniendo. Si nosotros vemos cómo era prácticamente la estructura del partido Likud, entonces ahí es como una política dentro de una política. ¿Qué quiere decir la política interna dentro de la política? El Likud, las bases del Likud eran el partido Herut, ¿no? El partido Herut era el partido de Menachem Begin, ¿no? Que era digamos, lo que se llamaba la espina vertebral. Ese era un partido nacionalista y liberal, o sea, liberal nacionalista. ¿Qué quiere decir nacionalista y liberal? El partido nacionalista territorialista, en el sentido de que tenían un concepto muy claro de cuáles tenían que ser las fronteras de Israel, que incluían lo que lo que se podía llamar la patria histórica de Israel, que es Judea y Samaria, ¿no? Era un partido colonizador que concebía la colonización como un elemento fundamental para el país, pero aparte lo que acompañaba a esa política nacionalista, territorialista, era una amplia concepción liberal. ¿Qué quiere decir una amplia concepción liberal? Que un gran respeto por los derechos individuales, un gran respeto por el liberalismo económico, y digamos que entre las bases, si lo queremos decir así, populistas por un lado y las bases liberales, la tendencia del partido, la tendencia de la gente más dominante en esos momentos del partido, era la tendencia a un liberalismo muy, muy, muy fuerte. Lo que hizo Begin a todo eso, y por qué transformó el partido en un partido de masas, en definitiva, es que conjugó ese liberalismo con con un llamado también a los sectores de la población, ciertos sectores de la población, que habían sido desafectados de alguna forma u otra, muy golpeados por la política, no tanto económica del partido anterior, el partido que gobernó hasta el 77, el partido fundador, digamos, el Partido Laborista. Fueron desafectados por el Partido Laborista porque el Partido Laborista básicamente era un partido, si lo quieren llamar así, era demasiado blanco, era demasiado ashkenazí, demasiado de judíos occidentales, y tenía muy poco apego a las masas orientales que ya estaban pasando a tener una importancia muy grande en el país. Lo menciono esto porque este aspecto
oriental, no oriental, occidental, oriental, es un aspecto vital, vital en la política israelí. A tal punto que se puede decir que estas elecciones, cuando todo el mundo pensaba de que no, pero sí, fueron definidas también por eso. También por eso. Es decir, las partes orientales de la población nunca alcanzaron a perdonarle al Partido Laborista lo que ellos consideraban o lo que sentían o lo que de alguna forma u otra lo veían como un agravio. El Partido Laborista había sido siempre un partido muy modernista, muy dominante, muy kibutz, no por kibutz en el sentido de que eran socialistas, pero eran de la colonización kibutziana, de la colonización un tanto socialista. El socialismo muy modernista, y el socialismo no tenía ese apego a los elementos, si lo quieren llamar así, culturales que eran tratados con una suerte de primitivismo que venían de las clases orientales. En una palabra, a los fundadores del Estado, como Ben Gurión y los demás, de esa corriente, eh, no quiero decir en forma grosera que les importaba muy poco el judaísmo. No, no es que no les importaba el judaísmo, era que simplemente eso no era asunto. Eso no era asunto. Para esta gente el judaísmo era algo que tenía que servir políticamente para darle un poco de base espiritual a algo que para ellos era mucho más importante, que era el poder del Estado, la creación de una economía, la creación de una sociedad. Es decir, en una palabra, si venían gente que venía de una tendencia cultural un poco más tradicionalista, el Partido Laborista generalmente la tendencia de esa gente no era mirarlo con muy buenos ojos. Ahora esa gente, obviamente, el que entendió a esa gente fue Menachem Begin. Ya de los años 70, la transformación del mapa político en el 77 viene justamente porque esa clase de gente empezó a votar a este otro señor que paradójicamente era sumamente polaco, digamos, sumamente occidental, sumamente liberal, sumamente todo, pero que los entendió a esta gente mucho mejor que todos los demás. Entonces, cuando él les abrió el camino del partido a esta gente, tradujo al partido Likud en un partido liberal con una base popular muy importante. Esa fue una de las transformaciones sociológicas más importantes que tuvo el país. Entonces uno parecía como que estaba viendo algo medio raro, como diciendo, bueno, de este lado era un partido de militares, socialistas, construccionistas, etcétera, etcétera, y del otro lado uno tenía viejos liberales, así con un carácter de mucha protección a todo lo que quería decir la Alta Corte de Justicia y las leyes liberales y toda esa cuestión, junto con elementos nacionalistas, territorialistas y también con una base popular que se estaba haciendo cada vez más fuerte, que veía en Menachem Begin y veía en el liderazgo del partido Likud algo que era sumamente contrario al modo de accionar del partido tecnócrata socialista, que tampoco era socialista, pero no importa, pero era ese partido burocrático, Histadrutí, del gremio obrero, todo organizado, en fin, etcétera, etcétera. Esos son elementos que hay que tener muy en cuenta y no son tan novedosos de Israel, ustedes lo pueden ver también hoy en día, lo pueden ver hoy en día en Europa. Los partidos socialistas se burocratizan, ya no son ni tan socialistas ni tan son medio modernistas, medio de aquí, medio de allá, no entienden las fases culturales y los que entienden los cambios culturales son más bien los partidos de derecha. Ellos sí saben entender cómo se juega con las identidades. Los partidos socialistas tienen un problema con las identidades, con la política de identidad tremenda, no sabes lo que hacer con todo eso. Inclusive acá en Uruguay, lo que pasa es que acá en Uruguay no existe ese problema, pero si lo existiese, la gente de izquierda no lo entendería. No entenderían la multiculturalidad, no sabrían ni qué hacer con eso. Ese es el problema central. De ahí en adelante, el partido Likud se consolidó en el poder. Pero como ya les digo, siempre tenía que gobernar con un ala de derecha,
en materia territorial, con un ala que era dentro del partido muy importante, que era la gente liberal, y de a poco, en los últimos años, yo diría los últimos 10, 15 años, se le fueron agregando sectores ideológicos muy importantes dentro de lo que se llamaba el sionismo religioso. El sionismo religioso y el Likud son dos fases o son dos parámetros que pueden ir juntos, pero a veces son también separados. Es decir, los religiosos nacionalistas, que es muy diferente a los religiosos ortodoxos que no tienen nada que ver o no quieren tener con el Estado, ellos sí son extremadamente nacionalistas, extremadamente duros con respecto a la colonización y con respecto a las fronteras de lo que tendría que ser Eretz Israel, todo el Estado de Israel, y fundamentalmente, y acá está el detalle, son bastante problemáticos en la ecuación democracia judía. Si Israel se define como un país que es democrático y es judío. La pregunta es cuál de los dos elementos pesa más y cómo pueden hacer para que sean juntos. Cuando pueden funcionar juntos no hay ningún problema, pero el problema es cuando por la alta Corte de Justicia se empiezan los problemas con respecto a derechos individuales, en fin, etcétera, y derechos de minorías. Entonces, ¿qué es lo que gana? ¿Lo democrático o qué es lo que gana lo judío? Bueno, la gente esta del Partido Religioso Nacional no tiene miramientos con respecto a eso. Ellos presionan para que la cuestión sea más judía que democrática. No quiero decir con esto que no quieren abandonar la democracia, pero quieren dejar supeditar la democracia que el Estado sea judío. Es decir, nacionalismo primero, judaísmo primero, democracia después. Las tendencias entonces del partido iban hacia esa dirección. Y el líder del partido, el Netanyahu, tenía que jugar con esas tendencias, es decir, mantener un poco de esto, mantener las bases populares, que eran tradicionalistas, pero a su vez, y este es el detalle, entendiendo muy claramente que tiene que jugar un partido de diálogo con el mundo. Cuando digo el mundo, me refiero fundamentalmente con el mundo occidental, especialmente con los Estados Unidos. Ahí estamos en este momento, que es el momento clave en esta negociación. Lo que pasa en las elecciones pasadas y lo que pasa en estas elecciones, para hacer una long story short, ¿no? Para ir directo al grano, es de que en las elecciones pasadas cualquier mecanismo que llevaba a la política de Israel hacia unas políticas de más de derecha, de más confrontación, eran bloqueadas por el centro de la coalición de Lapid, que impedía eso, tanto a nivel económico como a nivel político, político internacional. Lo que llevó a una falta de gobernabilidad, es decir, lo que entendía Netanyahu en su momento era de que no podía gobernar de esta forma. Entonces, ¿por qué va a unas elecciones? Va a unas elecciones para tratar de lograr una mayor mayoría para que el partido dominante de él no sea solamente un bloque dentro de una coalición y sea exactamente el partido dominante y dominante duro dentro de la coalición. Ahora, para que entiendan, el que gobierna Israel, gobernar Israel no es una cuestión de partidos, de bloque. Y tampoco la posibilidad de ser un partido grande dentro de ese bloque te da demasiada forma te da una calificación cualitativa para poder gobernar. ¿A qué voy? No importaba que en las elecciones pasadas que se dieron ahora, por ejemplo, y les voy a explicar en qué se debatió, hubiese ganado por un voto el Partido Laborista. Porque cuando el presidente le va a entregar el mandato a un posible primer ministro para que arme una coalición, se lo da no al partido ganador, puede ser el partido ganador también, pero no necesariamente el partido ganador, sino al partido que puede formar coalición. El partido que puede formar coalición. Ahora, hay un momento psicológico muy importante en el que puede formar coalición. Aquí estaba el asunto. El que puede formar coalición, quiere decir que tiene un periodo de tiempo como para poder, de alguna forma u otra, comprar
partidarios o grupos políticos determinados que han entrado dentro del Parlamento. La gente va, vota en las elecciones, después se distribuyen los votos, queda el nivel de los partidos. Este partido, que ninguno prácticamente tiene mayoría, tiene 30%, este 28%, otros partidos que van quedando así, y de ahí el partido que puede formar coalición con gente, con partidos que más o menos están allegados a él, es el que va a ser el primer ministro. O sea, que puede ser una situación, como ya les digo, de que un partido tenga 33, el otro partido tenga 32, pero el presidente le da la opción al que tiene partido 32, formar coalición, porque él sí tiene posibilidad de formar una coalición con una mayoría de más de 60 miembros del Parlamento. Ahí estaba la cosa. Ahora, hay algo que era muy claro, y eso, como que se le digo, es una cuestión hegemónica. Y Netanyahu lo entendía muy bien. Hay más derecha que izquierda en Israel. Más derecha que izquierda. La derecha es lo que más o menos dio, lo que más o menos todos los polls manifestaban. Los polls se equivocaron en otra cosa. Pero en el asunto de cuáles son los bloques, los polls dieron más o menos bien. Hay entre un 65, 66, 67% derecha y un 54, 53 izquierda. Punto. Ese es el asunto. Así están las cosas. Ahora, dentro de lo que se llama derecha, hay derecha más radical, menos radical, derecha que oscila por aquí y por allá, pero que básicamente es eso. La única posibilidad de que la izquierda, supuestamente Herzog, podía ganar, era ganando masivamente dentro de su bloque, dentro del bloque de izquierda, es decir, que él pueda tener mucho más votos que Netanyahu, si me explico, tenga mucho más votos que Netanyahu, para que no solamente los partidos de izquierda estén con él, sino para que él pueda conquistar, seducir algún partido de derecha no tan de derecha, para que forme gobierno a través de concesiones, puestos ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que formaría, en el mejor de los casos para la izquierda, una coalición muy pobre. Es una coalición muy problemática, en donde gente de izquierda tenga que compartir junto con gente de derecha, en donde prácticamente las posibilidades que tengan de funcionar estén muy bloqueadas si es que tiene intención de funcionar a nivel de decisiones muy radicales como las que hizo en su momento Rabin o las que quiso hacer Barak. Ellos sí tenían mandato. O sea, Rabin tenía mayoría, mandato tenía... como que se dice, Barak tenía cierta mayoría, también problematizada porque tenía en el medio un partido que era un partido religioso como Jazz, pero básicamente era una mayoría de otro carácter, una mayoría que hubiese ganado Herzog en estos momentos, hubiese sido una mayoría muy endeble, con partidos que prácticamente no le iban a impedir, no le iban a poder dejar gobernar absolutamente nada. ¿Y qué pasaba del otro lado? Del otro lado no es que las cosas estaban mucho mejor. Del otro lado no estaban las cosas mucho mejor, pero básicamente lo que Netanyahu entendía era de que por lo menos el paquete de las derechas es mucho más grande y lo único que tengo que hacer es manejarme dentro de ese paquete, es decir, tratar de ganar con fuerza votos que no se los saco a la izquierda, se los saco a la misma derecha para que yo tenga una mayoría clara, para que el mandato que me dé el presidente sea un mandato que obligue a los demás partidos de derecha a formar coalición conmigo, que de cualquier forma la iban a hacer. Entonces, ¿cuál era la disputa? ¿En qué se disputó todas las elecciones estas? La disputa no fue de Netanyahu contra el Partido Laborista prácticamente. La disputa fue de Netanyahu con el partido de la derecha radical. Esa fue la disputa. El partido de la derecha radical tenía aproximadamente, antes de las elecciones, aproximadamente unos 13, 14 bancas. De eso se hablaba. Si esas 13, 14 bancas, ¿de dónde venían? Venían del Likud. Ergo, que si se hacían las elecciones de acuerdo a lo que los polls estaban más o menos manifestando, no era que la derecha sería más corta, sino que los votos de la derecha se distribuirían un poco más hacia la derecha radical que hacia el partido de Netanyahu, lo que daría de que aparentemente, cuando se haga el cómputo de los votos, Herzog hubiese ganado por 3 o 4 mandatos, eso es lo que más o menos estaban dando los sondeos,
que nuevamente les repito, no hacían al bloque de él más grande que el otro bloque, pero que le daban quizás la posibilidad de flirtear con algunos partidos de la derecha que venían, bueno, si este ganó por 3 o 4 mandatos, quiere decir de que en una de esas tenemos que dialogar con él, porque él no va a aflojar, el presidente se lo va a dar a él, se lo va a dar a él el mes y algo de tiempo para poder conformar una coalición. Y entendámonos también que también Netanyahu estaba bastante, inclusive dentro de la derecha, tenía mucho problema con sus, digamos, no con sus partidarios dentro del partido, pero con los demás partidos de derecha que también lo veían con malos ojos a Netanyahu por una cantidad de conductas políticas que no vienen al caso. Pero digamos de que Netanyahu sospechaba de que una situación así iba a ser una situación muy problemática. Entonces lo que tenía que hacer, y lo que hizo en definitiva en prácticamente los 3 últimos días de las elecciones, fue hacer una campaña, un blitz, digamos, de campaña política dirigida exactamente a la gente de derecha, sin mirar absolutamente la otra parte del mapa político, diciendo una cosa que era sumamente clara: me dan el mandato a mí, porque si no me dan el mandato a mí, lo tiene Herzog, y si lo tiene Herzog, va a convencer, digamos, a gente de la derecha para que se pase el partido de él porque tiene mayoría. Entonces lo que nosotros necesitamos es que los votos del partido de la derecha radical de Bennett vuelvan al partido Likud para que tenga una mayoría, y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando se sentían, eso es lo interesante de la política de las encuestas de opinión pública. No es que las encuestas de opinión pública están equivocadas, no es así. Es lo que pasa que las encuestas de opinión pública hacen política. Yo sí me explico. Cuando uno sale con una encuesta de opinión pública, ya esa encuesta, ese resultado de la encuesta empieza a funcionar para un lado o para el otro. ¿Qué quiere decir? Que la gente, bueno, a veces quiere hacer lo que se llama un voto táctico, estratégico. Digamos, puede pensar, bueno, a mí me gusta este partido, pero voy a votar a porque este es un poco mejor para mí, para mis intereses más personales. Pero en un momento determinado puedo llegar a final, bueno, mire, de acuerdo a los polls, de acuerdo a lo que está dando, este partido que me gusta y que tendría que ganar va a perder, entonces me quito el voto del partido chico al que yo quiero para dárselo a él, para fortalecerlo y que gane, ¿no? Eso fue exactamente lo que pasó. Es decir, si no hubiesen habido polls, probablemente capaz que hubiese salido Herzog. Pero como hubieron polls, pero repito, no porque la derecha se achique, sino porque los votos de la derecha se hubiesen ido quizás al partido de más derecha radical que el partido de derecha liberal de Likud. Eso es lo que hubiese pasado, aparentemente. Pero lo que contribuyeron las encuestas fue para que el mapa político entienda de que Netanyahu tenía que ganar, porque si no ganaba Netanyahu, el poder podía pasar para la izquierda y eso podría ser acabose para el 60% de la gente de la derecha, que quería de alguna forma u otra tener un gobierno de derecha. Muy bien, hasta acá va bien la cosa. Ahora, ¿qué pasa? El Likud gana con 67, lo digo, el bloque de derecha gana con 67 mandatos, que es una mayoría bastante aceptable. Que esa mayoría se achica porque uno de los partidos, que ese era el partido de este ministro de Relaciones Exteriores, a Víctor Lieberman, no quería, ahí están las luchas personales intestinas, no quería funcionar junto con Netanyahu de ninguna forma. Yo creo que el cálculo que hizo este buen señor Lieberman era un cálculo así. Me imagino yo de que él pensaba de que ante la situación internacional que tiene Israel, Netanyahu no iba a gobernar o no podía gobernar con una coalición puramente de derecha. Entonces, si él entraba en el gobierno junto con el partido de Bennett, ¿no? Es decir, y se forma un bloque de derecha dura, ante la presión internacional, algo que todavía está en pie, Netanyahu se iba a ver obligado a votar para afuera a los sectores más de derecha de Israel para hacer un gobierno de coalición nacional con el partido de Herzog. Es decir, lo que me imagino que Lieberman estaría pensando de que si yo entro dentro de una coalición, esa coalición va a durar muy poco porque me van a patear para afuera para traer al otro, porque eso es lo que Netanyahu necesita. ¿Y por qué Netanyahu necesita eso?
Y bueno, porque Netanyahu, en su concepción, es una persona presionable, es decir, es una persona que, digamos, así lo entiende él. Así lo entiende él. Una persona que es presionable ante la opinión pública mundial, ante los Estados Unidos, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la situación. De esa forma no entró y dejó a Netanyahu con 61 mandatos. ¿Qué es lo bueno que tiene 61 mandatos? Que 61 mandatos, lo bueno que tiene es de que es muy homogéneo. Eso es derecha pura. Lo malo es que uno queda superditado a cualquier locura de cualquier parlamentario. Cada parlamentario ahí es rey y puede exigir lo que quiere, porque si no le dan lo que quiere y se va, se cae la coalición. En una palabra, la disputa en toda una materia de política pura, ¿no? Política pura, ya no es una política ideológica, es política pura, a ver qué puesto me dan, qué tomo, qué presupuestos, qué aquí, qué allá, bueno, todo eso. Entonces, eso hay que hilar muy fino para poder armar la trenza y aparte de todo, lo interesante del asunto que Netanyahu dejaba generalmente uno de los puestos, que era el Ministerio de Relaciones Exteriores, en una forma abierta, pensando de que se van a unir otra gente a la coalición, pensando justamente quizás en Herzog, que se una dentro de la coalición. ¿Por qué? Nuevamente pasamos a al viejo problema, que es el problema único relacionado con una sola pregunta, que se hace la gente de derecha en Israel muy claramente. ¿Puede la derecha gobernar? ¿Sí o no? Ese es el asunto. ¿Puede la derecha? Por supuesto que puede gobernar, pero ¿puede llevar a cabo su programa político neto, puro, como lo quiere? ¿Sí o no? Ese es el asunto. Lo que se había visto hasta ahora es de que necesitaba siempre esa colilla que venía de los partidos del centro para poder gobernar. En una palabra, ¿qué quiere decir? Que nosotros hacemos ciertas políticas de coalición y esto y lo otro, y hacemos ciertas políticas con respecto a territorios, con respecto a construcciones, en fin, etcétera, construcciones en los territorios de Judea y Samaria, en fin, etcétera, etcétera, pero alguien tiene que salir al mundo a dar la cara. Entonces, ¿quién puede dar la cara? Alguien que pueda hablar con el mundo. ¿Por qué Netanyahu no puede hablar con el mundo? No, claro que puede hablar con el mundo, puede hablar muy bien con el mundo. Lo que pasa es que el mundo cada vez lo quiere escuchar menos. Eso es algo que es, pero claro, tajante, punzante, no hay acá ninguna duda. No le puede ni ver. En definitiva, los únicos que realmente lo pueden ver, o más o menos que tienen un habla con él, son los republicanos en los Estados Unidos. Y bueno, obviamente que China y esos países que no, muy importante, nada dice que no. Lo único que sabe usted es que China y eso le importa muy poco el Medio Oriente, desde el punto de vista le importa muy poco Israel. No está ni en contra ni a favor. Es otra cosa. El asunto es si Israel tiene intención o quiere hablar con el mundo occidental liberal o no quiere hablar con el mundo occidental liberal. Ahora, ¿qué es lo que pasa y cuál es la situación actual? La situación actual es de que Israel tiene un gobierno de derecha. Netanyahu mencionó en las elecciones de que el plan de dos estados para dos pueblos por lo menos no iba a ser efectuado durante su mandato, como diciendo, esa era la política aceptada por todo el mundo occidental. O sea, es muy difícil ser primer ministro de Israel hoy en día y decir, tiro abajo el asunto de dos estados por dos pueblos, aunque uno pueda decir, mira, no tiene ningún sentido, no va a funcionar, pero por lo menos, como lo que se dice formalmente, uno tiene que aceptar esa fórmula, porque si no, no puede salir al mundo, no tiene lo que hablar con el mundo. Inmediatamente, cuando lo dijo eso antes de las elecciones también hizo un par de declaraciones medio problemáticas desde el punto de vista de la población árabe israelí, que fueron muy mal tomadas en el mundo. Después las trató de corregir, pero fue muy mal tomada, fue muy mal visto ese asunto. De cualquier forma, dio a entender de que el gobierno que se consolidaba era un gobierno de derecha dura y pura. Y los ministros que están en ese gobierno de derecha pura y dura son muchos chicos que yo inclusive los conozco que han decidido o que tienen decidido claramente que ya no son más los de la derecha del pasado, son los de la derecha que quieren hacer el plan de derecha. Es decir, si uno pone a una ministra de Justicia que
no quiere, vamos a ponerlo claro, no quiere saber de nada con la alta Corte de Justicia porque es muy liberal, ¿eh? Entonces ya uno está dando un mensaje muy claro. Si uno pone en el Ministerio de Relaciones Exteriores una viceministra que tiene todo su derecho a presentar el caso de Israel como un caso en el cual bueno, si Dios nos dio esta tierra es porque es así, y con eso tiene que salir a explicar al mundo, y no es que tiene que salir a explicar al mundo, lo quiere explicar de esa forma, está dando un mensaje. Si el partido de derecha de Bennett está encargado de lo que se llama la parte de educación del país, para hacer una educación más nacionalista que liberal, bueno, perfecto, tiene todo su derecho, porque eso ganó. Si el Ministerio de Cultura tiene una ministra que básicamente, con todo su derecho, quiere agarrárselas con los, digamos, con los sectores culturales más liberales de Israel, los teatros, los cines, en fin. Ustedes saben que la gente de teatro, cine, digamos, si el país es 60% de derecha y 40% de izquierda, la gente de teatro, cine y eso es el 80% de izquierda y el 20% de derecha. Entonces, si uno pone, digamos, en el Ministerio de Cultura a una persona que está dispuesta a atacar a esa gente directa, llanamente, y puede uno decir hasta con razón, pero no importa, pero lo va a hacer, entonces quiere decir de que hay una decisión muy clara de confrontación y de llevar a cabo el programa de la derecha, básicamente que tiene que culminar en un asunto muy claro. Punto uno, terminar, desbaratar absolutamente toda la tesis de los dos estados para dos pueblos. En una palabra, se terminó ese asunto. Hacia eso aparentemente vamos. Netanyahu lo quiere pintar de otra forma, como lo pinta Netanyahu, quiero, pero estos no quieren. Pero los demás sectores del partido y los demás sectores de la coalición, que ahora no tienen al centro para, para equilibrar el asunto, quieren simplemente decir muy claramente, ¿no? Se terminó el asunto. Entonces, por ese lado es eso. Por el otro lado es afirmar las bases nacionalistas del país con respecto a la minoría árabe. Es decir, el diálogo con la minoría árabe, usted sabe, la minoría árabe es un asunto bastante complicado, hay 20% de árabes en Israel. El 20% de árabes en Israel, y el partido árabe, que cuenta aproximadamente con, no me acuerdo si son 11 o 12 mandatos, están entre 11 o 13, por ahí anda. Es un partido muy importante, con candidatos bastante problemáticos desde el punto de vista de su lealtad con el Estado de Israel. Es decir, estos son israelíes, ciudadanos, que se autodefinen palestinos y que, digamos que en el juego Palestino-Israel dicen algo muy sencillo, dicen, bueno, nosotros somos israelíes que apoyamos la paz con el pueblo palestino, por lo pronto apoyamos la decisión de dos estados para dos pueblos y aparte exigimos dentro de Israel derechos totales, como cualquier ciudadano, ni una coma menos. Entre muchos de ellos hay gente un poco más agresiva que la otra, la gente más agresiva, digamos, quiere de alguna forma u otra terminar con con la hegemonía judía, si lo queremos llamar así, es decir, transformar a Israel en un Estado de sus ciudadanos y no un Estado judío. Del otro lado, la contra es completamente lo opuesto. La mayoría dice Estado judío. La mayoría, digo la mayoría, casi el 80%, porque también la izquierda socialista, no, el socialista no existe, pero la izquierda que de Herzog y etcétera, también hablan de un Estado judío. Quieren un Estado judío, lo único que la definición de cómo hacerlo, la derecha quiere imponerlo por ley, la izquierda no quiere utilizar la ley, pero simplemente que quede claro de que el Estado sea judío. No hay que hablarlo demasiado, pero eso es. ¿Cuáles son las diferencias hoy entre, si lo quiere llamar así, entre izquierda y derecha en Israel? Entre lo que se llamaría Herzog por un lado y Netanyahu, Bennett por el otro. Es este punto exacto que les quiero decir, simplemente. Herzog
Lapid, Tzipi Livni y toda esta gente sabe de que no hay ninguna posibilidad de tener un arreglo con los palestinos. Ellos ya pasaron por eso. Ya pasaron por el asunto. No hay arreglo con los palestinos. No va a haber. Por lo menos en el tiempo más próximo es imposible casi un arreglo. Pero entienden que a pesar de que no haya arreglo, hay que hacer como que queremos un arreglo. En una palabra, hay que jugar el juego. ¿Sí? Hay que mantener las negociaciones, hay que hacer propuestas un poco más reales, como para decir fundamentalmente de que el diálogo no es tanto con los palestinos, sino que estoy dialogando con el presidente de Estados Unidos, estoy dialogando con Holland en Francia, estoy dialogando con los españoles, estoy dialogando con Europa. En una palabra, estoy uniéndome a los sectores que más o menos me pueden dar el apoyo en caso de que las cosas no funcionen, que obviamente no van a funcionar, ¿no? Entonces es como en ese juego, que anteriormente lo tuvo también el Partido Laborista. El Partido Laborista fue el primero que dijo en su momento, después de las negociaciones, en las que yo estuve también con los palestinos, no hay partner. O sea, ¿de dónde vino? No hay partner, no hay con quién dialogar, en definitiva. Vino del laborismo. ¿Por qué vino el laborismo? Ni porque estos eran malos, ni porque estos otros eran buenos, simplemente porque no había forma de encontrar un punto medio entre las exigencias de los palestinos y las exigencias de los israelíes, inclusive si los israelíes eran moderados en sus exigencias. Y la situación no cambió desde ese momento hasta ahora. ¿No? Entonces lo que tenemos hoy en día es eso, que tanto el Partido Laborista como el Likud entienden de que no hay diálogo con los palestinos, y aparte está muy claro que cuando uno ve el mapa palestino, el mapa político palestino, también las cosas son muy claras. Por un lado está el Hamas, que es dueño de Gaza, y esa zona eso queda fuera de foco, pero también tenemos a Abbas, y Abbas también entiende lo mismo que entienden todos los israelíes, que no hay forma de un diálogo potable con Israel, no hay forma de arreglo. Es decir, con Netanyahu menos que menos. Pero más problemático para Abbas, justamente es Herzog y Tzipi Livni. Mucho más problemático, porque con ellos tampoco va a haber arreglo. Pero el problema es de que Herzog y Tzipi Livni pueden hablar con el mundo occidental. Ese es el asunto. Y eso es lo que no quiere él. Lo que quiere Abbas, definitiva y paradójicamente, si quiere atar cabos, es de que Netanyahu con su gobierno de derecha sea permanente, que quede ahí, porque él tiene una política muy clara en este momento. Sumamente clara y que es bastante efectiva, por lo menos por el momento actual. Es hacer una política agresiva diplomáticamente. Quiero que entiendan, Abbas no quiere absolutamente nada de terror, no quiere ninguna guerra, no quiere absolutamente nada, porque eso no le sirve. Es más, hoy el Hamas tampoco quiere entrar a un nuevo round de actividades con Israel. La política diplomática de Abbas está funcionando. ¿Qué quiere decir? Son ellos los que promovieron el boicot, son ellos los que promueven toda la presionar para que el caso del Estado palestino vaya de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad. Son ellos, de alguna forma u otra, que están haciendo una política de tejido fino desde mucho tiempo para presionar, es decir, más que a los gobiernos, a las poblaciones, fundamentalmente a las poblaciones europeas, para que constantemente se unan a se plieguen a esa política de delegitimización de Israel. Y tienen muchísimos colaboradores por todas partes del mundo, inclusive muchísimos colaboradores judíos en cualquier parte del mundo, especialmente en los Estados Unidos. ¿No? En los Estados Unidos, ya ustedes saben, está bien, está el AIPAC, que es un lobby muy fuerte, muy ceñido, muy duro y muy efectivo, pero ya las nuevas generaciones de los judíos americanos, las nuevas generaciones que ya no están tan, digamos, yo no les voy a decir que todos, pero ya es un 50-50, ya es un 50%, 50%, ya un 50% de los jóvenes judíos americanos no quieren saber de nada con Israel, inclusive el título que lo ponen muy claramente, que cada vez es más famoso, Not in My Name, está siendo cada vez más popular. Not in My Name quiere decir, ustedes no me representan a mí, punto. Esa gente es claro, que tanto los palestinos y los agresivos de Israel se basan en
también en toda esa gente, ¿no? No les quiero decir también los posicionistas y cuestiones así que ya hace tiempo que utilizan los medios académicos y cuestiones para agredir a Israel y para basándose más en el concepto de que, bueno, ¿qué quiere decir fin de Israel para esta gente? Bueno, si Israel no quiere los dos estados, entonces que sea un solo estado. ¿Y qué quiere decir un solo estado? Bueno, depende cómo lo interpreten, ¿no? Depende cómo lo interpreten. Lo podemos interpretar como un solo estado, Judea y Samaria, nosotros, todo judío, o un solo estado en donde haya, 55% judío y 45% árabes. Entonces, bueno, llámelo usted si quiere Estado judío, haga lo que quiera con eso, pero a ver quién lo acepta como Estado judío. ¿Quién lo acepta en el mundo como un Estado judío? Es un Estado binacional, ¿no? Es como si ustedes agarren y llamen vengan los flamencos en Bélgica y digan, bueno, todo Bélgica se llama el Estado flamenco, pero si la mitad son balónimos, entonces esa situación es una situación muy confusa, que aquí viene el detalle, y ese es el detalle magno, que la derecha más radical de Israel no lo ve como problema. No lo ve como problema. Y la izquierda más izquierda, no la del laborismo, más allá del laborismo, o sea, más allá de los pacifistas de Meretz, también la compran. Ustedes tienen hoy en día una izquierda muy radical y una derecha muy radical en busca de la misma situación política, para llevarla a dos polos diferentes, pero como base los dos dicen la two-state solution, lo que se llama la cuestión de los dos estados para dos pueblos se terminó, finita la comedia, hay que empezar a hablar en la realidad y el debate es qué va a pasar con ese solo estado entre el Jordán y el Mediterráneo. Yo personalmente mismo voy ahora a Washington, San Francisco, a una sesión en la cual, académica, nada política, nada, donde profesores de diversos sectores, sin ningún canon ideológico, bueno, no existe sin ningún canon ideológico, pero básicamente un punto de vista académico, vamos a tratar exactamente eso, el One State Solution. Nada más. Se terminó el Two-State Solution, el One State Solution, a ver qué clase de Estado se puede armar en One State Solution. Es decir, que ya los órdenes académicos, al margen de los órdenes políticos, ya están debatiendo hace tiempo de qué forma, qué clase de Estado va a ser ese Estado en donde se llame como se llame, por supuesto debe haber el Estado de Israel, judío, en fin, etcétera, de la Jordán al Mediterráneo. ¿Qué pasa exactamente? Donde la pregunta central es qué pasa con la población árabe que vive ahí. Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, ¿a qué vamos? La gente de izquierda, centro-izquierda, obviamente que entiende de que no va a haber una solución, pero quiere seguir con el juego del Two-State Solution hasta todo lo que dé, porque sabe que la posibilidad alternativa a no Two-State Solution es One-State Solution, y esta gente ve eso como un drama infinito y aparte un drama que lo complica con todo el mundo. Entonces lo que quiere Herzog y toda esa gente es, aunque no haya solución, mantener este status quo, seguir deliberando con los americanos, mantenerse, por lo menos Obama tiene 1 año y medio más en el gobierno. Ningún presidente americano va a ser tan malo con Israel como Obama, por las circunstancias que sean, pero Obama con Herzog y con toda esta gente puede tener un diálogo perfecto, están más o menos en la misma línea, en definitiva pueden jugar ese partido y obviamente tienen las puertas abiertas a Europa, que están bien. Ahora, otra posibilidad, uno puede decir, qué es lo que dice la gente más de derecha de Israel. No necesitamos ni a Europa, no necesitamos a Estados Unidos, no necesitamos a nadie. Es decir, la tesis es, vamos a gobernar como gobierno de derecha neto. O sea, me hacen un boicot a mí, yo se los hago a ellos. Me dicen así a mí, yo se los digo a ellos. El problema con todo eso, que
con todos los respetos que nos merecemos con Israel, Israel es aún bastante pequeño, muy fuerte, un Estado muy fuerte, ¿cierto? Pero es todavía bastante pequeño como para confrontar a todo el mundo. Decía, que si me boicotean a mí como universidad, bueno, yo voy a boicotar a 20 universidades de Europa, ¿de qué me sirve? O sea, no hay, el marco de referencia ya no es lo mismo. Y lo que nosotros vemos es de la intención muy, pero muy, 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 muy clara de transformar a Israel en Sudáfrica. Este es el sistema de hoy en día. Quieren llevar a Israel a ser Sudáfrica, punto. El proceso de boicot fue lo mismo que empezó en Sudáfrica. El caso no es lo mismo. Inclusive los que conocen de lo que es el apartheid saben definir que hay una diferencia vital. Israel no quiere ser un país apartheid, no quiere ni siquiera la derecha radical ser un país apartheid. Pero el asunto es de que para los que lo miran de afuera, esa es la situación a la que se va a derivar, quiera Israel o no quiera. En una palabra, va a tener que haber en los territorios un doble marco de justicia, es decir, justicia A y justicia B, para unos y para otros. Obviamente que Israel no tiene, ni va a tener, ni quiere tener esa situación que había en Sudáfrica de buses separados, en fin, y toda una cuestión así, pero por asuntos de seguridad eso va a tener que suceder de alguna forma u otra. Es decir, las bases no son raciales, pero el asunto de seguridad puede llevar a esa situación. Y por más explicación que uno quiera dar de lo que el mundo que está mirando quiere ver es exactamente eso. Y acá no es un asunto de quién tiene razón, sino quién es más inteligente en este juego. Ellos nos quieren llevar a eso, los otros están esperando a ver cómo llegamos a eso, y nosotros tenemos dos posibilidades que en eso se divide el mapa político de Israel en estos momentos. Ya les repito, ya no es yo traigo la paz, vos no traes la paz. No es así. Ninguno de nosotros va a traer la paz ni va a traer ningún arreglo. El asunto es cómo defendemos lo que tenemos frente, ya les digo, ni siquiera contra los palestinos, ya no hay lo que hablar. Frente a los europeos, frente a los americanos, cómo lo defendemos, cómo presentamos nuestro caso, de esta forma o de esta forma. Lo que se está dando en este momento cuando nosotros decimos, bueno, el Likud en estos momentos quiere gobernar, es decir, quiere efectivamente hacer eso, decirle en la cara, porque considera de que esa es la mejor forma de hacerlo, decirle en la cara lo que nosotros queremos sin miedo, sin vergüenza, sin nada. Esto es lo que nosotros queremos, esto es lo que va a hacer, así lo vamos a hacer. Es decir, política pura, y supuestamente ellos creen de que eso va a funcionar así. ¿Cómo, ¿En qué se basan para creer que va a funcionar así? Bueno, como se dice, política de abord. Política de abord, primero la política y después vamos a hacer análisis de quién contra quién. Primero definimos nosotros lo que queremos y punto. Es decir, podemos inclusive llegar a decir, bueno, esto es mío porque lo entregó Dios y se terminó el asunto. Si lo querés, lo querés. Si no lo querés, no lo querés. Lo tenés que aceptar porque nosotros estamos acá. Bueno, esa es la situación actualmente. Si tengo que hacer una evaluación final para culminar antes de las preguntas, diría yo, bueno, que yo creo que esa es la posición que tiene el Herzog y la gente de centro izquierda. Es debatible. Muchísima gente del Partido Laborista quiere dejar a la derecha gobernar, punto. No salir en la ayuda de la derecha, punto. Que se arreglen. Que se arreglen con eso. Herzog está más en la disyuntiva de poder entrar en la coalición. Pero no va a poder entrar a la coalición. No va a poder entrar a la coalición, me imagino yo, a no ser, bueno, no existe lo no existe. No existe lo no existe en Israel. Todo es posible en la política. Pero para que suceda una coalición de unidad nacional en estos momentos tiene que pasar algo grave. Una situación de mucha urgencia. O guerra, o una explosión de acá, una explosión de allá, una situación... Si no, no hay case. No hay case. Si no hay case, si no hay una situación muy particular para que Herzog, que quiere entrar, él sí quiere entrar, pero el partido no lo deja,
Pero para que entre de cualquier forma, él queriendo entrar, tiene que haber cambios muy sustanciales en el gabinete gubernamental. Es decir, no va a poder entrar él cuando la derecha de Bennett, la derecha más radical, esté en el gobierno. O sea, alguien tiene que pagar el precio para que él entre. Obviamente que Netanyahu quiere a todos. A Netanyahu lo que más le favorece es estar él en el medio de un poco centro izquierda y un poco centro derecha, que eso es la política de siempre del Likud, que los sectores de más de derecha ahora Likud quieren impedir, porque nuevamente les repito, llegó el momento de la madurez, vamos a gobernar como nosotros queremos. Esa es la situación. Esa es la que se tiene que ver Netanyahu en estos momentos. Tiene que balancear entre lo que quieren estos y lo que él entiende que, porque no es tonto el hombre, entiende el tsunami que se le viene en el mundo, lo está viendo. Entonces, en definitiva, él sabe que necesita, por lo menos de la parte de vista de cómo da la cara al mundo, necesita una posición mucho más abierta. No alcanza, es decir, no alcanza con decir son todos antisemitas, no alcanza con decir, bueno, discriminan a Israel, que es cierto, discriminan a Israel. Es como que en estos momentos hay una situación en el mundo bastante problemática de discriminación muy clara contra Israel. Es como que se cansaron de Israel. Un cansancio problemático sobre Israel. No me refiero al mundo general, me refiero al mundo que Israel quiere hablar, que son los países europeos y por lo menos la administración americana con los demócratas, que son muy pro-Israel también, no hay acá anti-Israel. Pero la actitud de Netanyahu en el Congreso americano llevó a muchos demócratas que eran muy pro-Israel a correrse a las líneas del presidente. Aunque el presidente obviamente no es reelegible, pero queda demasiado mal. Entonces los mismos demócratas tienen ese problema por un lado, el lobby judío, por el lado saben de que ellos necesitan a los judíos para ser reelectos, pero por el lado tienen una cierta lealtad hacia el presidente que no pueden obviarla. Es decir, ahí está el asunto. Y obviamente que para Israel es muy claro que le conviene hoy en día que ganen los republicanos de punta a punta, porque yo diría en el mundo democrático, si nosotros no obviamos a Rusia y obviamos a China, en el mundo democrático, el único partido realmente que entiende Israel de base es el Partido Republicano de los Estados Unidos, de los sectores duros del Partido Republicano. Eso es Israel. Entonces, es como que Netanyahu entendió en un momento determinado que es con esos con los únicos que puede dialogar, algo que rompió un precepto básico en la política israelí, que es que nunca promover que el bipartidismo que apoye a Israel en los Estados Unidos se rompa. Es decir, no volcarse a los republicanos en contra de los democráticos, no hacer el caso de Israel un caso partidista en la política americana. Ese es el punto que se rompió, pero probablemente se rompió porque Netanyahu entendió que ya las fichas están jugadas, que no hay otra. O sea, que lo único que queda es el Partido Republicano y nosotros y el mundo allá. Esa es la situación. Por eso les digo, para concluir, este es el momento de derecha. Este es el momento de derecha. Y esto va a haber que verlo, es un tema interesantísimo, ver de qué forma transforman las ideas en gobernabilidad. Interesante, muy interesante, porque la tienen que transformar en gobernabilidad en momentos en donde hay liberales en el mundo que no, le tienen ya no pueden ver la palabra Israel. Esa es la situación. Y no son pocos. Y por el otro lado, la situación de cómo dar esa cara en el mundo, los otros sectores de Israel que entienden, inclusive dentro del Likud, que tratan de hacer entender a los propios jóvenes turcos del partido del Likud que una cosa es querer gobernar de esta forma y otra cosa es entender lo que está pasando en derredor, ¿no? El diálogo que hay, por ejemplo, entre
agentes o gente del servicio secreto, del servicio de Relaciones Exteriores y la viceministra son muy claros al respecto. La gente oficial, la técnica, le dice, señorita, mire, así no, así no se puede. ¿Eh? A ver quién gana en esa pulseada, esa es la política de Israel hoy en día. Ergo, paz no existe. O sea, perdón, el proceso de paz en estos momentos prácticamente bloqueado. Los dos partidos entienden de que la diferencia entre los dos partidos, o los dos partidos, digamos, el laborismo y eso, es de que el laborismo entiende que hay que seguir negociando, hay que ofrecer, hay que estar con cara al mundo, y los otros entienden de que igual todo el mundo es antisemita, así que no importa.